bienvenidos un día más a Aprende Sencillo, bienvenidos a un nuevo vídeo de circuitos eléctricos. Comenzamos un nuevo tema, ¿vale? Comenzamos otro paso, otra complejidad que añadimos a este curso, ¿vale? Por así decirlo, estamos recordar que aprendimos a coger un concepto de resistencias, luego esa resistencia la añadíamos a una fuente de tensión, también podía haber fuentes de corriente, etc., ¿vale? Y vamos yendo paso por paso hasta que vamos a centrarnos ahora en ver circuitos que están magnéticamente acoplados. Es decir, cuando un circuito, sea el que sea, ¿vale? Le añadimos el componente de campo magnético, ¿vale? Entonces, empezamos describiendo un concepto que es la inductancia mutua. ¿Qué es la inductancia mutua? ¿Vale? Es cuando tenemos dos inductores, ¿vale? Como definición es cuando tenemos dos inductores muy cerca, ¿vale? Que están muy cerca de sí y en las que su flujo magnético, ¿vale? Tenemos el flujo magnético de la corriente por una bobina, ¿vale? Se relaciona con la otra, lo que induce esta última tensión. Es decir, yo tengo aquí una corriente que circula y tengo mi bobina. Esta bobina sabemos que tiene su propio flujo, ¿vale? Cuando nosotros describimos una bobina, la capacidad de la bobina es que recorre, como pongo aquí más o menos, intento poner el campo magnético de la bobina con una teta, ¿vale? Y una tensión más o menos V. Entonces, cuando yo pongo esa bobina muy cerca con otra, ¿vale? La inductancia mutua es lo que ocurre en la relación de cuando estos dos flujos se mezclan, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber antes de todo esto? Tenemos que saber que la tensión, por ejemplo, que teníamos aquí era el número de vueltas de la bobina por la derivada de teta respecto de t, ¿vale? ¿Sí? Que a su vez esto es lo mismo que decir la derivada de teta respecto de la corriente, si lo ponemos y lo relacionamos con la corriente, por la derivada de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? Y todo esto que nos salía, esto, recordemos que era L, y por tanto nos sale ahora sí la tensión, que es el valor de mi bobina multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que esta fórmula ya sabemos que es la fórmula de la tensión en una bobina. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Vale. Voy a continuar. Aquí giro la hoja un poquito y continuamos. Ahora, imaginaos que tenemos esto, ¿de acuerdo? Tenemos este circuito. Lo voy a pintar aquí otra vez para no emborronarlo. Y tenemos otro circuito, ¿vale? Que viene por aquí con otra bobina. Y hemos dicho que el flujo de las bobinas cambiaba, ¿no? Se entremezclaba. Entonces, si esta es mi bobina L1 y esta es mi bobina L2, en L1 tendré el propio flujo del campo magnético de mi propia bobina L1, que lo puedo denominar N11, y el otro flujo que se va a relacionar con la otra bobina porque están muy cerca. ¿Lo vemos aquí? Y a este flujo lo llevaremos el flujo de la bobina 1 hacia la 2. Importante la notación, ¿vale? Y aquí, pues evidentemente, tengo mi fuente de corriente, ¿vale? Entonces, ¿cómo relaciono esto? Puedo decir, mira, el flujo ahora de mi bobina 1 es el flujo que circula por la misma bobina más el flujo que se induce a la otra bobina, ¿vale? Lo vamos a ver así, son expresiones matemáticas, pero este más o menos es el concepto. Con lo cual tendré dos tensiones, ¿no? Tendré la tensión 1, N1 del flujo 1 respecto de T, ¿no? Y una tensión 2, que será la de la bobina 2, respecto de qué flujo. Este es más o menos V1 y este es más o menos V2. Exacto, la derivada... he dicho derivada, esto no es una derivada. La derivada del flujo de la otra bobina respecto del tiempo, ¿vale? ¿Sí? Y no voy a enrollar matemáticamente, pero si nosotros empezamos a hacer cuentas y a relacionar con tensiones, con valores de
de la bobina, etc. Un momento, sorbito de café. Lo que nos llega a dar es un coeficiente que nosotros llamamos M, ¿vale? M de 2 a 1, es decir, de la influencia de la bobina 2 respecto a la 1, que será el número de vueltas de la bobina 2 multiplicado por ese flujo 1,2 sobre esa corriente, ¿vale? Al final llegamos a esta expresión, muy importante, ¿vale? Esta expresión de aquí. Y esto es lo que llamamos inductancia mutua. Inductancia mutua. Ahora, esta M. Este es el concepto, ¿vale? Relacionando flujos, tensiones y corrientes nos queda esta inductancia mutua. Muy importante la notación de 2 a 1. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? Puedo decir que, por lo tanto, imaginaos, la tensión V2 puede ser este flujo M21, ¿vale? Multiplicado por respecto al tiempo, en este caso I1 que lo habíamos puesto, ¿vale? Ahora, imaginaos que esto lo hacemos un poquito más complicado. Imaginaos que ahora tenemos al revés, tenemos L1, L2, ¿vale? Simplemente hemos dado la vuelta al circuito, tenemos más menos V1, más menos V2 y 2 dt. Pues tendremos lo mismo, un flujo propio de mi bobina. Estamos haciendo el mismo análisis, pero para el otro lado, para el lado derecho. ¿Un flujo de qué? 2,2, ¿no? Y este será el flujo que viene hacia mi bobina, que será 2,1. Entonces yo puedo asegurar que el flujo que recorre la bobina 2 será el propio más el que está inducido en la otra bobina. Bien, tenemos que tener en cuenta que este tendrá su propio flujo. Lo habíamos dicho que este era 1,1 y el que influye en la otra bobina, que será 1,2. Hasta aquí bien, bastante sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente estamos viendo de dónde salen estos flujos, porque es que si no lo sabemos, luego nos volvemos un lío. Y igual, si volvemos a relacionar lo que viene siendo las tensiones, las corrientes, el valor L1 y L2, al final nos va a salir que V1 será un coeficiente de inducción mutua de I2 dt. ¿Veis? Este coeficiente de inducción mutua. Y vamos a ir un paso allá. ¿Tengo que relacionar en serio M21? Uy, ya estoy haciendo spoiler. Y M... A ver, aquí. ¿Tengo que relacionar esto y esto como si fueran cosas aparte? No. Ahí está el truco. Estos coeficientes de inducción mutua son uno solo. Entonces podremos definir que el coeficiente de inducción mutua, que es este, M21 es igual a M12 y lo podemos llamar M directamente. Y este será mi coeficiente de inducción mutua. Y ya podemos dar otra definición. Podemos decir que la inducción mutua es la capacidad que tiene mi bobina, mi inductor, vale, de inducir, nunca mejor dicho, una tensión, ¿vale? Una tensión, la capacidad que tiene de inducir una tensión en un inductor cercano, en un inductor o bobina cercano. Importante, esta M se mide en henrios. ¿Vale? ¿Sí? Hasta aquí bien. Hemos llegado más o menos a lo que viene siendo un poquito el tema. Y diréis, lo podemos dejar aquí, pero vamos a ir un paso más allá, que yo creo que vamos bien de tiempo. Ya hemos visto este coeficiente. Ahora, vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver qué ocurre cuando una corriente... Tenemos varios casos, ¿vale? Tenemos que... ¿Cómo lo puedo explicar? En una bobina hemos planteado que la corriente viene así. Pero ¿qué ocurre si la corriente viene de otra manera? Vamos a ver los casos
en los que la corriente puede venir de una manera o de otra. Mirad. Y lo señalamos con un punto. Nosotros siempre tendremos, y lo denominamos así, este es el esquema base, ¿vale? Una bobina, otra bobina, mi coeficiente de inducción mutua, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a ver ahora la corriente que ocurre cuando tengo una corriente entrante I1 y tengo una tensión V2, ¿vale? Puede entrar la corriente por un lado o puede no entrar, ¿vale? Ahora veréis, hay 4 casos posibles. Tenemos este que se subdivide en 2 casos, ¿vale? Y el segundo caso, que es, voy a poner aquí, lo pinto, que se subdivide en otros 2 casos, es decir, podríamos tener 4 casos en total. ¿Vale? Donde ahora tengo una corriente I2 y una tensión V1. Vale, si la corriente sale de una terminal marcada en una bobina, importante, si la corriente sale de la terminal marcada, la polaridad de referencia es negativa en la segunda bobina. La polaridad de referencia en la segunda bobina es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, os he dicho que es el esquema base, pero en realidad se ha mentido un poquito. El esquema base realmente viene por aquí, por puntos, para ver la polaridad de la bobina. Cómo está polarizada, si yo he puesto la bobina del derecho o del revés, por así decirlo. Tenemos un primer caso, que es cuando tengo los 2 puntos, por así decirlo, en el mismo sitio. Entonces, la definición dice que si la corriente sale de la terminal marcada, es decir, sale del punto, la tensión de referencia en la otra bobina, es decir, en V2 en este caso, va a ser negativa. Si no sale del punto, va a ser positiva. ¿Cuál es la tensión V2? La tensión V2 es M, esta coeficiente de inducción mutua que acabamos de definir, por así decirlo, por derivada de I1 respecto del tiempo. ¿Y V2 qué es? O sea, V1 ¿qué es? Esa M por la derivada de I2 respecto del tiempo y tendrá también una polaridad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Vamos a analizar este primer caso. En este primer caso tengo ambas bobinas, las tengo, primer caso. Está entrando la corriente I1, vemos que está entrando por el punto, con lo cual la tensión V2 será positiva, ¿no? Porque aquí me dice que la terminal marcada, si la corriente sale por la terminal marcada, es que la tensión es negativa. ¿Está saliendo? No, está entrando. Pues entonces V2 será M por la derivada de I1 por respecto de T. Vamos a un segundo caso. Imaginaros que en el segundo caso tenemos aquí y aquí. Por eso he dicho que hay 2 casos que se subdividen. Este es el segundo caso. Segundo caso. Vemos que es lo mismo, que la tensión, la corriente está entrando por la terminal marcada. Pero ¿qué ocurre aquí? Que el menos de mi tensión lo tenemos en el punto negativo, con lo cual la tensión, aunque esté entrando su corriente por el punto positivo, la tensión será negativa. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tenemos bien? Vale, ahora voy a cambiar a naranja, por ejemplo. Vamos a un tercer caso. Imaginaos que tenemos ahora este punto aquí y este punto aquí. Tercer caso. Donde tenemos, aquí que lo coja en rojo, tenemos que la corriente está saliendo por el punto, con lo cual, como está saliendo por el punto, la tensión en la otra bobina será negativa. ¿Sí? Y vamos con el cuarto y último caso, lo voy a pintar en verde. Que el cuarto y último caso es que esté saliendo por el punto
y además que la tensión esté aquí de referencia. Cuarto caso. V1, M derivada I2 respecto de T. ¿Cómo será entonces esto? Tic-tac, tic-tac. Vemos que está saliendo, con lo cual sería negativa, pero nos encontramos con que la tensión se está midiendo también aquí. Mi punto de referencia en tensión es negativo, pues con lo cual será menos, menos. Menos por la corriente que está saliendo y menos por la referencia de la tensión, con lo cual menos por menos, más. Y estos son los 4 casos posibles. Esto nos tiene que quedar clarísimo. Más bien, no las 4 posibilidades, que no la podemos saber de memoria, pero puede dar lugar a confusiones si en algún momento nos hacen una combinación de puntos que nos explota la cabeza, pero lo que nos tiene que quedar claro es que si la corriente entra, la tensión es positiva. ¿Que veo que la referencia de tensión, como ha pasado aquí, es negativa? Pues le pongo el menos. Pero es por la referencia de la tensión, no por dónde entra la corriente, ¿vale? ¿Qué nos queda? Algún caso así, por así decirlo. A ver, aquí mire aquí mis apuntes. Bueno, podemos ver también qué ocurre cuando tenemos estas bobinas. Podrían estar conectadas en paralelo o no tienen nada que ver, podrían estar en un circuito aparte. Pero ¿qué ocurre si tenemos dos bobinas muy pegadas? ¿Vale? Pues tenemos una conexión en serie, claramente. Y tenemos la opción. Por aquí vamos a ver que circula una corriente I. ¿Vale? Y aquí tenemos L1, L2 y M. ¿Vale? Mi corriente I va a seguir circulando por aquí, que quede claro. Y tenemos aquí dos casos. Cuando tengo los dos puntos en el mismo lado, por así decirlo, que a esto lo llamamos conexión en serie aditiva. Simplemente es aprenderse un poco la fórmula para simplificar. Y es L, que será L1 más L2 más 2 veces la inductancia mutua. Y tenemos también el otro caso que ocurrirá si yo tengo, por ejemplo, un punto aquí y el otro punto está aquí. Y tenemos una conexión en serie opositiva. Y será L es igual a L1 más L2 menos 2M. Importante estas fórmulas simplemente porque imaginaos que en un circuito me dicen, vale, tienes una bobina por aquí y una bobina así. Tiene este punto aquí y este punto aquí. Y tú dices, madre mía, me puedo poner aquí a decir, vale, pues este flujo de corriente tiene el mismo suyo más el propio. De aquí tiene el mismo suyo más el propio. Pero es que de aquí puedo sacar el suyo más el suyo más el suyo, ¿no? Y te puedes hacer un lío. Simplemente es decir, vale, hago una conexión en serie y ya tengo lo que viene siendo el resultado, ¿de acuerdo? Y ya tengo dos bobinas que ya sé cómo trabajar con ellas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Creo que no me queda ningún concepto más por dar. Simplemente ver de dónde sale esta conexión mutua. En el siguiente vídeo haremos, que tengo aquí preparados, 2 ejercicios, ¿vale? 2 o 3 ejercicios, no sé si hará tiempo. Sé que han sido mirar un montón de conceptos, ¿vale? Un poco teóricos, no teóricos. Pero nos tienen que dar claro este concepto de dónde viene, que es para que relaciona tensiones y corrientes a partir de flujos de bobinas que están muy cerca entre sí. Entonces su campo magnético se relaciona. Y podemos, por así decirlo, saltar de un circuito a otro de cierta manera. ¿De acuerdo? Vale, espero que este vídeo os haya resultado sencillo y recordad que aprender es sencillo si le coges el truquillo. ¡Hasta luego!